Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a vos, Eduardo, en especial. Te doy la bienvenida a este ciclo de charlas de ISPED. ISPED es un instituto de periodismo deportivo que está ubicado en Caseros. Nuestros alumnos estudian en un principio la Tecnicatura Superior en Periodismo y pueden, los que desean, seguir estudiando y capacitarse en certificación oficial en periodismo deportivo. Es para nosotros un placer contar con tu presencia en estas charlas. Realmente estamos muy felices de contar con vos. Imagino que está Mariano también, ¿no? Sí, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, buenas tardes, Mariano. Buenas tardes. Te voy a dejar la palabra para que puedas empezar la conferencia. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. primero darte la bienvenida, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Mariano, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a Patricia y a todos los presentes. Un placer acompañarlos esta tarde. Bien, primero agradecer la amabilidad porque sé que tenés una agenda bastante apretada, así que nos dediques unos minutitos, la verdad que puede estar bueno sobre todo para los chicos que están estudiando. Voy a arrancar tranquilo, hacerte preguntas tranquilo y voy a hacerte una al estilo Eduardo Sacheri. A ver. Yo sé que vos tenés un viaje pendiente con tu hijo cuando los aeropuertos se abran, cuando los aviones comiencen a volar. Y si vos llegás a ese mostrador del aeropuerto y te piden llenar un papel con tus datos, Sí. ¿no? Te pones todos los datos y en un lugar, en uno de esos ítems, dice ocupación. Vos cuando dice ocupación te van a dar una serie de cantidad de opciones. Esa cierta cantidad de opciones vos tenés que elegir una. Las Sí. opciones te las voy a dar yo en este caso. Si tenés que elegir entre escritor, licenciado en historia, guionista, profesor, conductor, entrevistador, ¿cuál tildás primero? Bueno, mira, entrevistador seguro que no, Mariano. Aclaro esto, Mariano, porque estamos laburando juntos en un proyecto para Deporte B, donde Mariano es un gran productor y yo soy un mediocre entrevistador. Sales al revés. Entonces, él me tira la pregunta para ver cómo me siento al respecto, pero les pido disculpas, eso que escuchan de fondo, que parece el rugido de un león, es el perro de al lado. Está Esto es el perfecto. conurbano, si la escuela está en Caseros, más de uno sale del conurbano, y entiende que no hay modo en el conurbano que no haya un perro ladrando siempre, así que bueno, este es el de mi vecino. Yo creo que en este momento de mi vida, Mariano, yendo a tu pregunta, pongo escritor. En otro momento, no hace tanto, ponele hasta hace unos 10 años, hubiera puesto profesor. En realidad yo me siento las dos cosas, sobre todo esas dos cosas, mucho más que guionista y mucho más que entrevistador. Pero también es verdad que no puedo evitar, no sé si está bien, y digo, no creo que sea la única respuesta posible, pero sí tiendo a identificar mi profesión con lo que aporto económicamente en mi casa. Entonces, cuando lo que aportaba a la familia venía sobre todo de la docencia, mucho más que de los libros, yo hubiera puesto en ese formulario profesor. Como en este momento la balanza está inclinada hacia el lado de la escritura, bueno, en este momento de la vida pongo escritor. Capaz que dentro de unos años eso cambió y vuelvo a cambiar el dato del formulario. ¿Y por qué escritor? Pero no por qué escritor lo pones en el formulario, sino por qué elegiste ser escritor. Yo te escuché hace poco tiempo atrás en una charla TED, donde vos decías, para ser escritor hay que leer mucho. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿por qué escritor? Y si la literatura que vos leías cuando eras chico está vinculada con lo que hoy escribís. Yo creo que... Te voy a hacer No, pensar hoy, evidentemente todavía tengo ganas de hacerte pensar. no, está muy bien, está muy bien. Yo creo que mis lecturas de chico están vinculadas con mi trabajo actual, pero no por la temática, sino por
ciertas emociones y sentimientos que me despiertan. Cuando yo era chico leía muchos libros de aventuras. Yo tengo 52, fui chico en los 70, y en esa época los chicos que leían a Julio Verne, a Alejandro Dumas, a Emilio Salgari, leían sobre todo a escritores del siglo XIX que habían escrito grandes aventuras, y yo no era la excepción. Mis libros no tienen nada que ver ni con mosqueteros, ni con piratas, ni con anticipaciones tecnológicas medio ciencia ficción como las de Julio Verne. Pero lo que sí siento que hay en común es, yo escribo como una manera de reproducir el placer que me genera leer. Es como un placer más, ¿cómo decirte?, más personal, más teledirigido, más hecho a la medida de tus emociones. Cuando vos lees un libro, cosa que me encanta y sigo haciendo mucho, vas por donde te lleva el autor. Cuando vos escribís, vas por donde vos necesitas ir. Es que leer es que te lleven. Escribir, manejas vos. Esa es un poco la comparación que yo puedo establecer. Pero a donde querés ir escribiendo es a donde fuiste leyendo. No en cuanto al tema, pero sí en cuanto a la profundidad de las emociones o de los disfrutes que la lectura te permitió. Está bueno esto que marcás, porque una de las preguntas que yo te quería hacer es, ¿cómo se construye la escritura de un libro? O sea, me imagino que, no sé si tenés que tener una musa inspiradora como un pintor, si armás una línea de tiempo, como para decir, quiero arrancar acá, para ver dónde llego y para ver cómo me va en el medio. ¿Cómo construís una novela, o bueno, la última que escribiste que vas a estrenar el próximo año? Digo, ¿cómo se construye un libro, la escritura de un libro? Mira, En tu caso puntual, digo, por ahí cada escritor tiene su estilo, ¿no? sí, sí, hay estilos diferentes, y lo que sí creo es que dudo que haya escritores que tengan más de un estilo en sí Bien. mismos. Me parece que una vez que uno encuentra un determinado estilo, se maneja con ese. El mío, y sobre todo en las novelas, te aclaro esto, Mariano, lo de las novelas, porque yo antes escribía muchos cuentos, en la primera etapa de mi carrera, y el cuento es diferente, porque el cuento lo puedes escribir sin planos. Es como, vos lo resolvés en unos pocos días, un cuento. Podés resolverlo bien o resolverlo mal, y no es que sea más fácil escribir un cuento que escribir una novela, es distinto. Pero vos te pones, no sé, cualquiera de los que están participando en esta conversación, se pone a escribir un cuento esta noche, un cuento que termine teniendo 7 u 8 páginas, y capaz que le lleva 3, 4, 5 días, para bien o para mal. Cuando digo para bien es, ¿te gustó lo que quedó? Para mal, no, mirá, no me gusta nada lo que hice. Una novela te lleva muchísimo más tiempo, te lleva meses y meses y meses, un año y medio. En ese caso, para laburos de larga duración, yo al menos necesito planos. ¿Y cómo es que llegás a esos planos, como si fueran los planos de una casa que vas a construir? Lo primero que me pasa a mí es que quiero hablar de algo. Es como un tema que tengo ganas de tratar, que ni siquiera sé muy bien por qué tengo ganas de hablar de eso. Pero es como una idea recurrente, ni siquiera una idea con un sujeto y predicado, sino tengo ganas de hablar de esto, tengo ganas de tocar X tema. Bueno, y después te pones a pensar, tengo ganas de tocar X tema, y ¿cuál sería el modo de tocar este tema? Bueno, una historia donde pasen estas 2 o 3 cosas. Bueno, está bien, pasan estas 2 o 3 cosas. ¿A quién le pasan estas 2 o 3 cosas? ¿Entendés? Es como que vas contestando preguntas, y a medida que las vas contestando, es como si fueras
haciendo un bosquejo, de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Una casa americana o un chalet? Estoy haciendo una casa, lo voy a hacer, o sea, y a lo mejor, en mi caso personal, hasta que no tengo todo eso definido, no empiezo a hacer los cimientos ni a levantar las paredes. Repito, en mi manera de laburar, porque hay gente que escribe que como si tuviera enfrente del lote, llamara al corralón, se hiciera tirar el cemento, la arena, los ladrillos, los hierros y empezara. Y, y empiezan a hacer los agujeros para los encadenados y lo van haciendo. ¿Eh? Y vos después lees el libro, es decir, ves la casa y decís, ah, mira qué linda casa, aunque no haya habido ningún plano. Como te digo, mi caso es diferente, lo cual no significa que cuando ya estás laburando, tenés a medio levantar unas paredes y decís, yo acá iba a meter 2 habitaciones, en mis planos acá había 2 habitaciones, pero voy a hacer una sola más grande. O arriba iba a poner un baño, voy a poner 2. O esta habitación que iba a tener una sola ventana, va a tener 2 grandes ventanales. O sea, pero vos mirás los planos y mirás la casa y hay un aire de familiaridad entre las dos cosas. No sé si toda esta larga metáfora arquitectónica sirve, pero para darles una idea, capaz. Bueno, en el final de la construcción de una casa siempre quedan los detalles. Vos cuando armás toda esa construcción, ¿tenés el final también o el final lo construís en el proceso? No, yo en lo personal lo tengo, no es que tenga las palabras, pero el suceso, los hechos, los tengo cuando empiezo a escribir. Porque ya el solo hecho de escribir tiene otro problema. Cuando vos estás escribiendo, estás pensando, ¿qué tiempo verbal vas a usar? ¿Qué persona gramatical va a escribir? ¿Qué nivel de registro vas a usar? ¿Vas a usar una cosa así más elegante, más coloquial, más vulgar? ¿Vas a poner muchos diálogos o pocos diálogos? Bueno, todo es, ¿vas a usar un solo punto de vista? O sea, toda la novela contada desde un personaje o desde distintos personajes. Todas esas dudas literarias te llevan su tiempo, te llevan su trabajo y te llevan sus fracasos también. Entonces yo necesito dividirme los quilombos, como quien dice. No puedo afrontarlo todo al mismo tiempo. Entonces, cuando yo me pongo a escribir concretamente, yo ya sé cómo termina la historia. Aunque no tenga decidido la palabra exacta con la que va a terminar. Eso sí puede surgir en el medio de la escritura, y a veces surge unos cuantos meses antes del final, la palabrita que vas a usar, la frase final con que vas a cerrar. Pero en mi caso funciona así. No me pasa esto de, yo empecé a escribir esta novela pensando terminarla de este modo, pero la terminé de tal otro modo. Eso no significa que vos no dudes y cambies, pero en la etapa anterior yo me guardo esas grandes dudas para el momento de los planos, de esto que les decía, Sí. de armar los planos. Y aparte, tenés un poco de profesor de historia, porque la mayoría de tus novelas están contextuadas históricamente. Digo, uno, por ejemplo, no sé, ve La Odisea de los Giles y la basaste en la crisis del 2001 en Argentina, por ejemplo, para plantarme en un caso reciente. ¿Te pasa siempre y cuando vos haces esa construcción también pones el marco histórico? Yo creo que no puedo evitarlo en general. Vicio de profesor de historia probablemente. Pero me pasa, no sé, me encuentro con vos y me contás, no sé, mis viejos se instalaron en el barrio tal en los años 60. Y yo no puedo evitar pensar, ay, a ver, los años 60, ¿en qué andaba esa zona de Buenos Aires o esa localidad de Gran Buenos Aires? Y te voy a preguntar, ¿en qué laburaban tu viejo? En tal cosa, claro, una pyme, no sé qué. No lo,
me funciona así la cabeza. Entonces, así, no es que contextualizo históricamente a los personajes, contextualizo históricamente a las personas. Claro. Pero es como una costumbre que me parece que tiene que ver con entender un poco más a la persona que sea. Y creo que con los libros para mí. Eh, Cuando te pones a escribir un libro después de los éxitos que estuviste en el cine, ¿no? Digamos, La pregunta de sus ojos se convirtió en El secreto de sus ojos, que después terminó ganando un Oscar, Papeles al viento, bueno, adaptaron un poco Memorias del Buen Derecho, creo que era el Para puente a lo Metegol. que es Metegol, a lo que es Sí. Metegol. Digo, cuando te pones a escribir hoy, ¿te pasa esto de pensar, esto lo transformo en guión? ¿Esto lo van a llevar al cine? ¿Te pones como esa meta ahora o es algo que tiene que suceder después? Si es que sucede, ¿no? Bueno, es que ahí está, si es que sucede. Entonces, como no depende de mí, prefiero eliminarlo de la ecuación. Eh, Porque aparte me da la sensación de que si no estás como falseando el asunto. O sea, yo estoy escribiendo un libro. Me parece que lo importante es hacer el mejor libro que pueda. Porque el libro se basta en sí mismo, en principio. Debería bastarse en sí mismo. No es que estaría bien que yo te ofrezca un libro que está más o menos, pero cuando hagan la película va a quedar bien. No, loco, haces el libro, tiene que quedar bien el libro. Tiene que ser interesante en sí mismo. Si después viene alguien, porque aparte del mundo del cine, ya el mundo de los libros es difícil, esto de que vos escribas y te publiquen. Ya es todo un desafío. Espera, que te publiquen y vender libros es otro desafío más. O sea, ya ese solo mundo de los libros es recontra complicado y exigente y arduo. Entonces, si viene alguien del mundo de los libros, perdón, del mundo del cine, y dice, che, me gustó tu libro, tengo ganas de que hagamos una película. Apa, sí, contame por qué. Eh, Pienso ese director que se me acerca, a ver qué películas hizo, me gusta el cine que hace, cómo es. Y ahí le preguntaré, che, ¿y el guión cómo lo pensás? ¿Lo haces vos? ¿Querés que lo hagamos juntos? Eh, pero como te digo, como tiene que venir como una invitación posterior para mí. Y de hecho yo Ujú. termino un libro, no sé, la última novela que yo publiqué se llama Lo mucho que te amé. Sí. Salió en octubre del año pasado. Y me preguntaron en este casi año transcurrido si lo voy a hacer película. Y la respuesta es no tengo la menor idea. No tengo la menor idea porque no vino nadie del mundo del cine a proponérmelo. Hoy es no. Oye, no. O sea, ¿por qué? Y porque no vino nadie. Capaz que, suponete, vinieron unos con la idea de hacer una serie de televisión, no una película. Sí. Y con la idea de que yo les vendiera los derechos para escribir los guiones ellos y yo no tuviera nada que ver con el proceso. Mm, No. Finalmente se pinchó, no pasó nada. Pero la veía lejísimo, lejísimo. No tanto por lo de serie, que tenía otras complejidades diferentes a las de una peli, Sí. no por esto de que no es como, no es habitual en mi caso esto de te vendo los derechos y me desentiendo. La verdad que no la veía. Y efectivamente no pasó nada. Por eso digo, son como muchas condiciones que se tienen que dar para que la cosa camine. Corregime si me equivoco. La Odisea de los Giles no es un libro, sino que es un guión de una película. O sea, no es un libro adaptado. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, es un libro adaptado. Es Ah, mi novela de 2016, La noche de la usina. O sea, La noche de la no usina. tiene nada que ver. Bien, La lo que yo noche te de quería la preguntar usina. es, Sí, perdón. cuando vos armás el diálogo de ese guión, ¿pensás en quién lo va a decir? ¿Pensás es cómo quedará esta frase en la boca de Brandón y cómo quedará esta frase en la boca de Darín? ¿Sabes qué pasa, Mariano? En general no podés, salvo que el director te pueda adelantar el elenco, que muchas veces no pasa. O sea, vos pensás,
cuando, en el caso de la Odisea de los Giles, apenas empezamos a laburar con Borestein, también empezamos a laburar con Ricardo Darín como productor, porque en la Odisea de los Giles Ricardo es Sí. no solo el protagonista, sino él y el chino son productores de la película. Entonces, suponete, los papeles de ellos dos, los que hacen ellos dos, yo sí sabía, esto lo hace Ricardo y esto lo hace el chino. Pero de los demás no tenía ni idea. Suponete, no era que estaba Brandoni de entrada, o Daniel Arao de entrada. Entonces, yo al menos prefiero no descansarme en el protagonista, o en el supuesto protagonista, porque puede no serlo. Entre que yo escribo y se hace un actor o una actriz, pueden pasar cualquier cantidad de tiempo y puede cambiar, además. Lo que sí te pasa cuando vos escribís el guión, conociendo a quién lo va a hacer, se te impone su imagen. Eso Claro. sí, como la imagen es muy fuerte. Cuando yo creo los personajes de la novela, las caras son anónimas, son las caras que se me ocurren a mí, no tienen cara de actriz conocida. Claro. Pero viene el director y dice, che, el papel de fulana lo hace tal actriz. Y listo, ahí sí te queda. No lo puedes evitar, es como hay una dictadura sensorial de la imagen muy fuerte en nuestra percepción. Y ahora, y en esto de ponerle imágenes a tus palabras de tus libros, cuando ves las películas que se adaptaron a tus libros, ¿es lo que realmente vos escribiste? ¿Es realmente lo que vos pensaste? Dijiste, Nunca es mira, la igual. verdad que la película es más o menos lo que yo tenía pensado en esta historia. Mirá, siempre nunca es más que un más o menos. Pero no es que me pasa a mí como escritor, nos pasa a cualquiera de nosotros como escritores. O sea, vos lees Claro. un libro y después vas a ver la película y siempre va a haber una distancia. Y no hay manera, aun cuando tuvieras no sé, toda la guita del mundo para hacer la película, vos pensás que los lugares, las caras de los personajes, las voces, los olores, los sonidos, no hay manera de reproducirlo. Yo creo que lo importante es como lograr una afinación, que afine. Son instrumentos distintos, que en el acorde no suenan mal. El acorde entre lo que está creado en el libro y lo nuevo que se crea para la película, que quede como un acorde afinado. Son cosas distintas, son notas distintas, pero que no desafine. Ese es como tu techo. Vos sos un tipo muy futbolero. Hemos tenido grandes discusiones de fútbol. Yo desde un lugar muy pequeño, porque me puedo discutir con vos porque sabemos que soy del Boys y vos de Independiente. Eh, Mira, yo nunca jamás, Mariano, me burlo ni busco a nadie por las dimensiones de su club. Pero como vos alguna vez viniste, es como en el fútbol, o sea, jugamos al fútbol, yo no te voy a buscar los tobillos, para nada. Me gusta jugar, tranquilo. Ahora, tercera jugada, te me tirás a López, me arrancás un tobillo, yo digo, apa, acá se juega así, bueno, de acuerdo, está bien, acá se juega así. vamos a jugar así. Y cuando el Boys Independiente pasó lo mismo. No sé qué te atreviste a decir, no sé si de la cancha del rojo. Yo pensé, la cancha del rojo, con ese cajón de manzana No, que no te da en Floresta, por favor. la verdad que, viste, me sorprendí. Y después me dijiste, de la frialdad independiente. Bueno, perdón, disculpen todo lo Sí, que sí, estamos... esto era personal esto casi, pero bueno. Recuerdo que igual en el último paso en primera no fue muy bien contra ustedes. ¿Sabes qué te quería preguntar? El futbolero lo que dice habitualmente es, ganar un mundial me cambió la vida. O sea, a partir de que gané un mundial mi vida cambió. ¿Ganar un Oscar te cambió la vida? ¿Ganar un Oscar te cambió en algo? Me cambió mucho en el laburo, sí, porque en el momento vos no te das cuenta. Es como si estás ahí en Hollywood, te sacás la fotito con la estatuita, yo entendía, la verdad no entendía nada. Y en el momento no significa nada, porque no es que es un premio que dan plata, lo que no, nada, es un premio honorífico. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, vos notás cómo
te dan trabajo por eso. Te busca, apareces en el radar de un montón de gente que de otro modo no aparecerías. Eso es lo que te cambia el Oscar. Y No, no vaya, te hace mejor ni peor escritor, te da laburo, digamos. no, pero te da laburo. Si vos querés quedarte con la fotito con el Oscar y decir, ah, mirá lo que hicimos, está perfecto y ese es todo el efecto que tiene. Pero también puede pasar que te digan, che, mirá, vos sos el guionista de la película tal que ganó el Oscar, vení, te queremos llamar para laburar en esta serie. Ah, bueno, dale, a ver, contame. Y lo mismo pasa con el impulso a los libros. Eh, Mis libros empezaron a viajar por el mundo gracias al Oscar. O sea, el Oscar le abrió a la película un montón de mercados y obviamente se dio la chance de que la novela viajara a cualquier cantidad de países y tradujera un montón de idiomas precisamente por el Oscar. Entonces ahí vos también está lo que vos decías. Mirá, sale la chance de ir a presentar la novela a Singapur. Tenés que volar 35 horas de día, 35 horas de vuelta, y son 2 días allá en Singapur. ¿Querés ir? Bueno, dale, vamos. Te molé de arriba de los aviones, estás 2 días, te pegás la vuelta, pero ¿de qué te sirvió? Y loco, se vende en Singapur la novela, buenísimo. Es como te digo, es como que te da un envión que vos decidís si lo aprovechás o lo dejas pasar. Voy a abrir un pequeño espacio de preguntas para los chicos que quieran hacer alguna pregunta a Eduardo, aprovechando su experiencia de escritor, aquellos que les gusta escribir y a los que no, si pueden prender el micrófono, levantar la mano, escribir las preguntas en el chat, como ustedes quieran. Si quieren, buenas tardes. Andrea, ahí te vi que levantaste la mano, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mi primera pregunta, mucho gusto. Mi primera pregunta es si alguna música le sirve de inspiración en el momento de escribir algo. Supongamos que empezó a escribir algún libro y estaba escuchando alguna música, si vuelve a poner esa música como para centrarse en eso también. Mira, Andrea, suelo trabajar con música, pero no es una música directamente vinculada con lo que esté escribiendo. De chiquito yo me acostumbré a escuchar mucha música clásica en mi casa porque mi mamá es fanática de la música clásica. Entonces, siempre que ella estaba haciendo cualquier cosa en casa había música clásica de fondo. Y yo me acostumbré, durante mi trabajo, es muy frecuente que yo esté escuchando música clásica, pero como te digo, es como un acompañamiento de serenidad en segundo plano, pero no esto que vos me estás preguntando, ¿viste? De una música estrictamente vinculada con el laburo. Claro, me preguntaba por esto, decía de muchas veces se da el marco en el momento histórico, si no servía también la música como inspiradora de un marco también de la época que está escribiendo. Mira, exclusivamente sí, no sé, la última novela que publiqué, que transcurre en los años 50, y los protagonistas ven un par de películas, reví esas películas, escuché algunos tangos de la época, pero para que hablaran de ellos, ¿entendés? Busqué algunos tangos que a mí me gustaban, y sí los reproduje, pero porque tenían más que una inspiración general, tenían que ver, viste, con cuestiones argumentales específicas. Pero en ese caso, en ese concepto sí, pero como te digo, como anclajes directos de alguna cosa de la historia. Acá nos pregunta Néstor, ¿no? Eduardo. Decís al principio que tenés que tener un tema. Si tuvieras que pensar toda tu producción sobre los grandes temas, ¿escribís recurrentemente y a qué edad escribiste tu primer libro? Mirá, yo empecé a escribir cuentos sueltos cuando tenía 25 años, más o menos. No escribí toda la vida. Y de hecho, mientras estaba en la facultad, no escribía. Sí leía, pero no escribía. Y empecé escribiendo cuentos, no un libro, porque yo ni siquiera sabía cuántos cuentos formaban un libro.
y no los escribía para generar un libro. Después me encantó que un montón de cuentos míos de fútbol fueron difundidos por Radio Continental, por Alejandro Apo, y eso a mí me dio como el espaldarazo para poder ir a una editorial y que me publicaran. Eso sí, y ese es Esperando un ratito, y otro cuento de fútbol, que es como la unión de todos los cuentos que fui escribiendo a lo largo de 4 o 5 años, y así fue como surgió mi primer libro, pero fue un poco como por agregación, por acumulación de cuentos. No es que yo tenía en la cabeza la idea de un libro determinado. Se fue dando y como te digo, Néstor, más o menos a esa edad, lo escribí entre los 25 y los 28, 29 años, más o menos. Marcelo, creo que vos querías preguntar también, ¿no? Me parece que habías Sí. levantado la mano por ahí. Sí, dale. Así es. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, Marcelo. Preguntarte en qué te inspirás para poder escribir, cuál es la musa inspiradora y cuál es el lugar, o tenés algún lugar determinado para ponerte a escribir. Y algo que también tiene que ver con la escritura y sobre todo con el fútbol, cuando te abocás tanto al fútbol, ¿pensás en tu Independiente mientras escribís? Por ejemplo, Papeles en el Viento, aquel jugador que era horrible y que jugaba en cualquier lado y había que venderlo. ¿Tenía algo de inspiración con el rojo? Qué Mira, feo. me hiciste varias preguntas juntas, Marcelo. Voy a tratar de acordarme de todas. Ahora tengo acá en mi casa una habitacioncita en la terraza, que así queda medio como con una escalera desde el jardín, medio separada, y me voy a laburar. Ahí está medio separada, y encima como mira al medio de la manzana, donde están todos los fondos de todas las casas, se ven los arbolitos, los pajaritos, es lindo y es tranquilo, y escribo ahí. Antes escribía donde podía, y me iba mucho a bares, de acá, de Castelar, de Ituzaingó, que es la zona en la que vivo yo en el oeste de Gran Buenos Aires, me iba a laburar a bares, que no fuera muy ruidoso, pero laburaba mucho escribiendo manuscritos, y después lo pasaba en computadora en mi casa. Después, los temas o la musa, yo creo que en realidad uno se pasa preguntando o se pasa interrogándose sobre algunas cosas importantes de la vida, que creo que lo hacemos todas las personas, o casi todas las personas, te la pasás pensando en el amor, el deseo, el dolor, el miedo, la muerte. Lo que hacemos, lo que escribimos, a lo mejor es inventar historias para hablar más específicamente de eso. No sé si específicamente, o hablar medio de costadito, o inventando una historia, meter lo que pensamos, o lo que deseamos, o lo que tememos, en esa historia que estamos inventando. Pero siempre hay estás contestándote algo que a vos te importa, aunque lo disfraces de historia que estás inventando. Entonces, por ejemplo, vos citaste antes Papeles en el Viento. Yo Papeles en el Viento la escribí en 2010. En un momento personal de muchos cambios, porque fue justo el año siguiente a que salió El secreto de sus ojos, ganamos el Oscar, yo empecé a viajar para todos lados, empecé a ganar plata, empecé a salir en los diarios, un montón de cambios en mi vida. Así como un ventarrón enorme que me estaba llevando a un lugar desconocido para mí. Papeles en el Viento es la suma de mis lugares queridos y conocidos. Castelar, mis amigos, la familia, Independiente. Pero Independiente con un dejo real de cómo veía yo Independiente del 2010, que pensaba, no, vamos a la mierda. Tarde o temprano nos vamos a la mierda. Raro en el momento, porque yo terminé la novela con Independiente campeón de la Sudamericana, claro, en 2010. Pero yo la veía venir, ya hacía varios años de, nos vamos, esto se va a la miércoles, esto se va a la miércoles, esto se va a la miércoles, bueno, me adelanté en mi profecía 3 años, pero así fue.
Franco, vos querías preguntar algo con respecto a Papeles en el Viento, justo. Sí, Marian. Bueno, Eduardo, gracias por tu tiempo primero. Justamente iba a hacer referencia a esta parte que vos señalás, porque te iba a hacer hincapié en la parte en la que el mono se reúne con sus amigos y le dice, yo que le dejo a Aguada, le dejo este Independiente y no le dejo el Independiente de las hazañas. Si es algo que vos también te lo planteaste con tu hijo personalmente en ese momento de tu vida, y también hay chicos acá que por ahí se imaginan y hubiesen deseado haber vivido, qué sé yo, el equipo de la máquina de River, la década del 70, del 80 Independiente, el gol del Chango Cárdenas en Racing, y después también te quiero preguntar sobre el señor Pastoriza en especial, porque vos ese cuento le estás hablando a Pastoriza, y todo lo que significa, y todo lo que logró con esa hazaña que es una de las más importantes de la historia del fútbol argentino, ¿no? Mirá, yo creo que uno pone indudablemente cosas propias en lo que escribe y vehiculiza en la ficción cosas que siente, cosas que desea o cosas que teme. Entonces, estas reflexiones del mono con respecto a, pucha, ¿qué le voy a dejar yo a mi hija? Son cosas que a mí me asaltan, digamos. Yo siempre tuve claro que quería que mis hijos fueran de mi club. Eso, no pobre ni al varón ni a la mujer le dejé mucha opción. Lo llevé le compré la camiseta, lo llevé a la cancha, 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 lo sigo llevando a cancha. Bueno, o sea, está bien, pero ahora tienen 20 años, entonces ya están jugados. De todas maneras, para mí, lo más importante es compartir el club, no compartir las vueltas olímpicas. Si compartís vueltas olímpicas, mejor. Pero para mí, lo más importante es que compartas el amor. Si ese amor tiene frutos exitosos, buenísimo. Y si no lo tiene, no tiene, ¿qué va a ser? Y creo que todos los clubes pasan por épocas dichosas, por épocas gloriosas y por épocas funestas. Pero eso es como las personas. O sea, la vida de todos nosotros está atravesada por las mismas cimas y las mismas depresiones. Y uno quiere que la gente que uno quiere esté siempre. Y bueno, yo creo que los clubes son como un ser querido para nosotros. A nadie en su sano juicio se le ocurre decir, le está yendo mal al club, bueno, listo, me voy, me desentiendo, vuelvo dentro de 5 años cuando estos desastres aprendan a embocar una pelota. No lo haces. Te calentás, te enojás, te entristecés, te deprimís, te preocupás, pero no te desentendés. Y bueno, en relación al señor Pastoriza, yo en general, yo no escribo tanto de Independiente, aunque estamos hablando ahora justo de Papeles en el Viento, que es una novela que sí tiene mucho que ver. Yo tengo pocas cosas escritas que estén directamente vinculadas a Independiente. Un par de columnas de la revista El Gráfico, algunos cuentos, Independiente mío y yo, este que mencionás vos, del señor Pastoriza, porque no me gusta fatigar a los demás con mis propios amores. O sea, una cosa es que hablemos de fútbol, y ahí nos podemos encontrar, pero si yo estoy meta y meta, Independiente, no soy Independiente, con mucha razón me decís, bueno, loco, cortala con Independiente, ya está, ya te entendí. Pero bueno, cuando murió Pastoriza, recuerdo que Pastoriza es una figura de todo el fútbol argentino, respetadísimo, valoradísimo, queridísimo, pero con Independiente tiene un lazo muy especial, muy particular. Y como encima mi propia biografía tuvo un sacudón terrible en esa época con la enfermedad y la muerte de mi papá, justo en la misma época de la hazaña de Córdoba, bueno, ahí sí me permití, entre comillas, escribir ese texto y juntarlo, pero es como que lo hago muy de vez en cuando porque me da pudor, ¿entendés? No, y de hecho, si vos mirás mis redes, yo no hablo casi nada de Independiente. De vez en cuando, así, pero casi nunca hablo de Independiente. Yo creo que el último tuit que metí sobre Independiente fue cuando ganamos la Sudamericana en el 2017. Fue la última vez que hablé de Independiente en las redes.
por esto de no saturar, ¿viste, Franco? Ujú. Recién, casi a modo de cierre, Eduardo, acá Delfina pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que desea incursionar en la escritura? Mira, el primer consejo es que lo haga. Quiero decir, si tenés el deseo, hacelo. No te quedes con el deseo. Ahora, si además de escribir, vos deseás llegar, cuando digo llegar, no digo llegar a, no, llegar a alguien que te lea y que se sienta involucrado en lo que vos escribís, tiene que estar bien escrito. Pero ya es otra cosa, o sea, vos podés necesitar escribir para expresarte y está bien. Pero si no, yo aparte de expresarme quiero que mis lectores sientan algo leyéndome. Bueno, tiene que estar bien escrito. Y para ese bien escrito, la gran recomendación que hago yo es leer. Es muy difícil escribir bien si no lees mucho. También es difícil expresarte bien. Así como es difícil expresarte bien si no lees, o pongámoslo de otra manera, cuanto más lees, más herramientas de expresión tenés. Capaz que puede ser que vos tengas una naturalidad, tengas naturalmente una gran facilidad y habla bien sin necesidad de leer. Te puede pasar, pero seguro que si lees te expresas mejor todavía. Bueno, con la escritura pasa lo mismo. Cuanto más lees, más afinado tenés el oído para escribir. Yo en estos años que llevo cruzándome con escritoras y escritores de todos lados, todo el mundo, de distintas temáticas, distintas edades, les gustan libros distintos, les gustan autores distintos, les gustan géneros distintos, pero lo que tienen en común los que escriben profesionalmente, digamos, es que leen mucho. Eso, por eso me permito aconsejarlo. Bien, buenísimo. ¿Cómo te llevas con este nuevo rol? Digo, el año pasado hiciste La Pasión según Salieri, ahora estamos produciendo juntos Contar la Vida, es un programa de entrevistas que parten a partir de la lectura de un cuento. ¿Cómo te llevas con esto de tener que entrevistar? Yo soy un maleducado que te manda guiones encima, eh, como para que vos puedas leer. Digo, pero ¿cómo te llevas con este nuevo rol de conductor, entrevistador, un poco volviendo a la papeleta del principio, ¿no? Mirá, me cuesta. A ver, lo que me cuesta es tratar de afinar entre... A mí no me cuesta escuchar a los demás, me gusta escuchar a los demás. Me siento en general mucho más cómodo preguntando que contestando, escuchando que hablando, en general. Pero cuando vos estás haciendo una entrevista, sos un mediador, no es lo mismo. O sea, cuando yo me encuentro con cualquiera de ustedes y me pongo a hacerles preguntas, les voy a preguntar lo que a mí me interesa saber. Buenísimo, listo. Satisfago mi curiosidad preguntándote. Y la paso bien escuchándote. Pero cuando yo estoy haciendo una entrevista para un medio, para un programa como este que estamos haciendo, yo soy un mediador entre el entrevistado y las personas que puedan interesarse en esa conversación. Y ahí es donde uno se tensa, y creo que está bien que te tense, porque te digo, no me parece bien que yo me abstraiga y me importe 3 cominos lo que vos, Mariano, lo que toda la producción sientan como que es interesante hablar. O sea, uno tiene que ir buscando ahí como un equilibrio entre lo que a vos te interesa y lo que supones que a los otros les interesa saber. Y es difícil establecer el equilibrio, porque vos no querés, o yo al menos siento que está bueno poner una dosis personal en las preguntas, porque se nota cuando la pregunta, cuando me pongo del lado del entrevistado, se nota cuando la pregunta incluye un interés genuino de quien te pregunta, y se nota cuando son preguntas más como típicas. Entonces, está bueno que haya como un elemento personal, pero tampoco puede ser que, si yo hago el programa preguntando lo que a mí se me canta, y lo que le interesa a los televidentes no me interesa, y lo que le interesa a los productores tampoco me interesa.
sos un kamikaze en ese caso y me parece que no está bueno. Espero no estar haciendo eso, señor productor. No, para nada, lo está haciendo muy bien usted. Jugando al fútbol, Sacheri es el grosso, sos el Capi, sos el Beto. Mirá, de los personajes de Metegol, supongo que puedo ser el que llaman el liso, en el sentido de un tipo con carácter y con mucha voluntad. Ponele del lado del equipo Metegol el Lechuga, que no es uno de los 3 delanteros. Quiero decir, yo nunca sería delantero. Esa gente que se para adelante, con manitos en jarra, a solicitar la pelota, y que después cierran 60 goles bajo el arco, no va con mi manera de ser. Para mí, yo soy mucho más de correr todo lo que pueda, recuperar todo lo que pueda, darse a los que saben y confiar en que me la devuelvan. Casi un resumen de tu vida, un laburante. Yo confío mucho más en el laburo que en el talento, no en el fútbol, en cualquier cosa, lo cual no significa descreer del talento. Yo creo que todos tenemos alguna cosa que nos sale mejor que otras. Ahora, si a eso no le metemos laburo y más laburo, salvo que seamos tocados por una vara mágica, y difícilmente creo que nos vaya bien. Y es más, en general yo creo que los que vemos e interpretamos como tocados por una vara mágica también laburan. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No notamos lo que laburan. Y nos parece que es pura magia. No, hermano. Tienen toda la magia sobre sus espaldas y tienen un laburo de novela detrás también. Bueno, agarrando Metegol, voy a utilizar una de tus frases, que las estrellas se apagan, los ídolos caen, los cracks se envejecen y las charlas se terminan. Bueno. Voy a cambiar la de los managers. Seguimos hablando de los managers. Así que, Eduardo, te agradecemos mucho. Chicos, si quieren abrir los micrófonos para aplaudirlo, la verdad que se lo merece. Te agradecemos mucho, Eduardo, el tiempo, la paciencia, las respuestas y la predisposición sobre todo. No hay de qué, muchachos. Bueno, Mariano, abrazo grande, abrazo a todos los que estuvieron ahí. Gracias. Gracias. Mejores deseos. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Gracias, y a seguir cuidándose. Un abrazo para todos. Gracias, Eduardo. Chao, chao. Gracias. Chau.